Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal con el desarrollo de las respectivas tareas? ¿No tuvieron ningún inconveniente? Buenas tardes, profe. Para mí, aparte de la pregunta que te hice en el WhatsApp, fue Ujú. todo muy claro. Ok, ok. Bueno, mi sugerencia siempre es que cuando van a realizar una tarea, generalmente lean las instrucciones, ¿verdad? Porque estuve corrigiendo el trabajo anterior, por ejemplo, y hubieron gente que entregaron totalmente otro trabajo en la tarea que era el tema del resumen, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, hay que tener en cuenta siempre la guía, ¿sí? Por eso hay una guía de tarea. En el caso de que se prepare una guía, porque muchas veces utilizamos directamente nada más ya la facilidad que da la plataforma de los cuestionarios o si no de los foros, ¿sí? Y en este caso lo hicimos de manera manual como para que también ustedes puedan leer el contenido del libro, ¿sí? Porque ese libro es el libro base de esta materia, Principios de la Economía, ¿sí? Entonces, macro y micro se basan prácticamente en estas teorías fundamentales, si bien macro tiene otra acepción más global, ¿sí? Pero los principios macroeconómicos se siguen cumpliendo de la economía en general, ¿sí? Entonces, ese es el libro base, ustedes lo tienen dentro de la plataforma. Entonces, mi sugerencia siempre es que lean las instrucciones, ¿sí? Porque me presentaron, y soy sincera, me presentaron el trabajo grupal algunos, cosa que todavía no se ha cumplido la fecha que se tiene que presentar. Sin embargo, presentaron ese trabajo. Entonces, tampoco leyeron las instrucciones de ese trabajo porque me di cuenta que presentaron así un tema X de investigación, tengo entendido, pero no siguiendo tampoco la guía, porque también tenemos una guía que es la que está dentro de la plataforma, que es de las tareas que vamos a ir realizando tanto del ensayo como del trabajo de investigación. Inclusive lo habíamos fijado en clase, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta de que tienen que prestar atención nada más a la hora de presentar el trabajo que se les solicita, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de micro, ¿sí? Hoy vamos a aprender seguramente algunos conceptos que ustedes ya lo manejan, pero a lo mejor vamos a estar aplicando principios básicos de microeconomía que generalmente son utilizados para análisis microeconómicos, ¿sí? Cuando hablamos de microeconomía sabemos que hablamos del comportamiento de los individuos dentro de un mercado, ¿sí? Entonces, voy a proceder a terminar lo que fue la clase pasada. Por último, el contenido, esto, lo van a hallar dentro del material, ¿sí? Como mencioné. Y vamos a continuar y terminar esta parte, esta última parte, y ya procedo al tema en sí que es el equilibrio del mercado, en este caso conceptos básicos de mercado, ¿sí? Entonces vamos a lo que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Esto ustedes lo van a encontrar en gráficos, ¿sí? En el libro, en donde van a hallar algunas de los modelos, ¿sí? Clásicos de la economía en cuanto a lo que se refiere a
cuántas posibilidades de producción o de combinación de dos bienes tiene un determinado, una determinada unidad económica o una determinada empresa o un determinado individuo dentro de la economía. ¿Y qué es esta frontera? Sabemos cómo menciona el enunciado mismo o el término mismo sería hasta qué punto, hasta qué límite tengo para producir determinado o producir determinados bienes, ¿sí? Dentro de una economía. Entonces hablamos de frontera de posibilidades de producción al conjunto de combinaciones de los factores productivos y o tecnologías en lo que se alcanza la máxima producción. Ustedes saben que un concepto genérico de la economía es la eficiencia. Sabemos que tenemos que combinar correctamente los factores productivos para llegar a la cúspide, a lo que es la máxima producción. Y eso es lo que busca, en teoría, la frontera de posibilidades de producción. Entonces, cuando yo hablo de las fronteras de posibilidades de producción en micro, me estoy refiriendo a la combinación de los factores productivos. Y a ver un poco si alguien me puede decir cuáles serían esos factores productivos de los cuales estuvimos hablando ya en la cuarta clase, ya sabemos cuáles son los factores productivos. ¿Alguien me puede decir cuáles serían esos factores productivos? La tierra puede Capital, ser, tierra y profesora. trabajo, profe. El Sí, trabajo. sí, la tierra, el trabajo y ¿qué más? Capital. Capital. Y un concepto más que sería el cuarto elemento. Habilidades empresariales. Ok. Entonces, esa combinación de factores productivos conjuntamente con la tecnología es lo que me va a ayudar a alcanzar la máxima producción. O sea, lo que la curva o la frontera de las posibilidades de producción me indica es cómo voy a combinar todo lo que yo poseo, lo que yo tengo como recurso, de manera que yo llegue a una producción máxima. O sea, combinar todos esos factores para que yo llegue a esa producción como unidad económica, llegue a la máxima producción posible, acorde lógicamente a los recursos o a las combinaciones de recursos o factores productivos, ¿sí? Refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo y a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados. Cuando nos referimos a esos conocimientos tecnológicos, ya estamos hablando lógicamente de las habilidades humanas, que varios de los autores lo mencionan como un factor de producción más, porque sabemos si es que no tenemos esas habilidades humanas de saber administrar los recursos, es muy difícil llegar a realmente tener una producción máxima. Entonces, saber combinar esos factores es lo que me muestra la frontera de posibilidades de producción. Bueno, tenemos los límites. En economía hablamos de límites. Como sabemos, nuestros recursos son escasos, son limitados. Entonces, saber combinar esos recursos, esos factores, es lo que nos brinda la frontera de posibilidades. O sea, nos da un tope, nos da un límite en el cual nos dice, hasta esto vas a poder producir, ¿sí? En el pleno empleo de los recursos, ¿sí? Entonces, aquí menciona que es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no. Sabemos que siempre en economía estamos en constante elección. Sabemos que si vamos a producir un poco de harina, vamos a disminuir la cantidad pues, probablemente de otro bien que lo hubiésemos producido también.
Un ejemplo puede ser, como dije, la harina. En vez de producir tanta harina, vamos a vender nomás el trigo en estado natural. Entonces ahí voy a hacer un juego entre el estado natural y lo procesado. Entonces, ¿cuál me conviene más? Entonces, por cada cantidad que yo produzca, más de harina voy a necesitar más trigo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos bienes que se combinan y tenemos que estar optando en qué producir y qué no producir. En este caso son factores, productos que se combinan entre sí. Ahora sí tenemos factores productivos en los cuales tenemos que optar directamente, entonces va a ir disminuyendo la cantidad. Por ejemplo, si yo deseo, en vez de producir cañones para la guerra dentro de un país, produzco mantequilla o manteca para para la consumición de mis habitantes. Entonces, por cada mantequilla que yo produzca, va a disminuir la cantidad de cañones que voy a producir. Cuando más va aumentando mi cantidad de cañones, va disminuyendo mi cantidad de mantequilla que voy a producir. O sea, voy a ir equilibrando, voy a ir optando, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nos limita la curva de frontera de posibilidades de producción. Entonces, van en una disyuntiva constante, en donde tengo que optar de manera constante. Y esto matemáticamente es así. Si yo produzco 6 de un producto, lógicamente 4 voy a producir de otro. Y si produzco 6 del uno, voy a tener que producir 4 del otro. O sea, va a ir disminuyendo y voy a tener que ir optando siempre. Entonces, a la hora de hacer los gráficos y demás, siempre van a ver esa relación, ¿sí? Y generalmente en unidades es constante la unidad que va sacrificando, ¿sí? Sabemos que tenemos un costo-sacrificio, entonces allí en las combinaciones, en la curva de frontera de posibilidades, nos da la opción de ir costeando. Entonces, si voy a producir tanto de esto, voy a disminuir tanto de lo otro, y así sucesivamente. Se concentra en los bienes supuestos y se mantendrán constantes las cantidades producidas de todos los bienes y servicios de la economía. Permanece todo igual, ¿sí? Excepto la producción de dos bienes que se analizan. En el caso, por ejemplo, que no sean bienes sustitutos, entonces se mantiene en el análisis económico, se mantiene todo lo demás constante, y hablo de la producción solamente de dos bienes, ¿sí? Entonces, para poder hacer el análisis económico, voy a tener en cuenta eso siempre. Entonces voy a sacrificar un bien para producir otro bien. Eso es lo que me dice la regla principal de la curva de la frontera de posibilidades de producción. Y aquí tengo el ejemplo de la curva, ¿sí? En este caso tengo un ejemplo que es producir lavarropa o producción de zapatos. Si me siguen aquí en la imagen, ¿sí? Entonces, a ver un poco. Voy a llevarlo a modo presentación aquí. Y aquí tenemos, por un lado, la producción de lavarropas, ¿sí? Y por otro lado, la producción de zapatos. En este caso, entonces los bienes no son bienes sustitutos, son bienes totalmente diferenciados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la curva de la frontera de posibilidades de producción? Simplemente me da un límite, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traza esta curva? Dando valores. Si voy a producir, vamos a hacer un supuesto, si voy a producir 100 de lavarropas, entonces voy a producir un poco menos de 100, vamos a ponerle un 99, ¿sí? de zapatos. Entonces, por cada producción que aumento en lavarropa, vamos a ir disminuyendo lo de zapatos. Entonces, así esta curva se traza, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que me indica? Es lo máximo de la producción en estos dos bienes. ¿Sí? Y aquí tenemos un punto que por debajo de esto es prácticamente ineficiente nuestra producción porque no estamos empleando todos los factores que tenemos. Por otro lado, nos menciona que en esta curva es la posible y eficiente, o sea que en este cálculo, dentro de esta curva, nos va a mencionar que estamos haciendo bien la combinación, o sea, siguiendo la curva. Y lógicamente, al producir más de un bien y menos de otro, tenemos el nivel imposible, ¿sí? Porque como sabemos, siempre estamos optando y no podemos producir solo zapatos y el resto de los demás bienes, ¿quién los produce o cómo satisfacemos las necesidades de los demás bienes? Entonces, un nivel imposible lo da aquí en un punto X en donde la producción de zapatos es la prioridad, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la curva de frontera de posibilidades de producción. Es la combinación de esos factores productivos para producir bienes y servicios, ¿sí? Pero con un análisis de dos bienes en el cual tenemos que trazar una curva de cuál sería la perfecta combinación de estos factores productivos para hacer o alcanzar el nivel posible y eficiente dentro de la producción. Así que no falten tampoco los zapatos ni tampoco sobren las lavarropas, ¿sí? Entonces, en ese caso es lo que se utiliza o cuando vamos a hacer un análisis referente a la curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de producción, siempre hablamos de la combinación para la producción. Y lo que se busca o lo que busca la frontera en sí es combinar todo y de manera que no falte ninguno de los dos bienes a ser producidos. Esto, por ejemplo, es más sencillo cuando lo hacemos, lógicamente, entre dos productos nada más. Pero sabemos que en la economía es fluctuante y sabemos que hay varios bienes que se están produciendo y que las empresas en forma constante van optando qué bienes producir y qué bienes disminuir la producción. Siempre hablamos desde la postura de los oferentes y estamos hablando de la producción, ¿sí? Entonces, sabemos que las unidades económicas, las empresas, están constantemente viendo qué es lo que demanda el mercado, entonces qué bienes producir y qué bienes dejar de producir o producir en su minoría o en menor cantidad, de manera a llegar a ser ellos más eficientes. Entonces, para ese tipo de cálculo nos sirve la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, tenemos estadísticamente hablando que calcular estimativamente cuánto es lo que debe producir la empresa o la unidad económica para que no falte ninguno de los dos bienes. Aquí tenemos la frontera de posibilidades de producción desplazada, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que hubiera un aumento en alguno de los recursos, de los factores de producción que hace que haya una nueva frontera de posibilidades de producción y los cuales tienen un efecto dentro de la economía y dentro de la producción de estos bienes. ¿Sí? Eso también vamos a profundizar un poquito más a la hora de analizar la curva de la oferta, cuáles serían esos factores que incidirían para que se produzca más bienes, ¿sí? Puede ser uno de los factores puede ser el incremento, el aumento de la tecnología disponible. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, al producir lavarropas necesito mucha tecnología como también para producir zapatos. En teoría es menor el nivel de tecnología para el zapato, pero sabemos que tenemos un incremento en las posibilidades de producción al haber mayor tecnología. Entonces eso hace que la curva
o la nueva frontera de posibilidades de producción se desplace hacia arriba, ¿sí? Sabemos que la economía también tiende a un crecimiento, estamos hablando de un crecimiento económico, siempre hablamos a largo plazo, entonces la nueva frontera de posibilidades de producción tiene que ir creciendo a medida que la economía de un consumidor, de un país o de una unidad económica, una empresa, va aumentando durante un determinado tiempo o periodo. Sabemos que en la economía no hay un tope en cuanto a largo plazo, ¿sí? Pero tiene que ir evolucionando y tiene que ir creciendo. Entonces, allí esto es lo que se observa en teoría, lo que nos muestra el gráfico. Y aquí tenemos varias curvas de las fronteras de producción o de combinaciones posibles dentro de una economía, una unidad económica de dos bienes. Y aquí, por ejemplo, da un ejemplo. En este caso, uno de los factores puede ser la mejora en los dos factores. ¿Sí? Acá tenemos un factor productivo de Y y en el factor productivo X. Puede ser el factor productivo referente al producto que estábamos haciendo el análisis de las lavarropas, como mencioné, y en los zapatos. Entonces, si para producir eso necesito, ¿qué necesito? Necesito dos factores, uno es capital, otro es tecnología, ¿sí? Entonces, si ambos aumenta o ambos mejoran dentro de la economía de esta unidad económica en específica o de esta empresa en específica, entonces ocurre ese incremento, ¿sí? Aquí se observa. De la misma manera, hablamos de una mejora técnica, ¿sí? Y de la misma manera de una mejora en la tecnología de cualquiera de los factores, ¿sí? Entonces acá tenemos tres casos distintos, ¿sí? En donde puede aumentar del factor y también del factor X, o sea, puede aumentar tanto la mejora del factor productivo, tanto de la lavarropa como del zapato. Entonces ahí en pareja, ¿sí? O sea, el aumento es casi igual en cuanto al crecimiento me refiero. Después sí es que solamente la mejora en la economía favorece solamente a un bien, en este caso puede ser el de la producción de zapatos, entonces aumenta ese factor, la mejora de ese factor, y es por eso que la curva tiene una pendiente un poquito más ancha hacia ese bien, ¿sí? Y también tenemos el otro caso en donde el factor productivo sería, en este caso, según nuestro análisis, son las lavarropas. Entonces, aumenta por ese lado, sería por el lado de ese bien, o sea que la economía tiene un crecimiento en producción referente a ese bien en específico. Porque aquí lo que me menciona el gráfico es que no solamente en un solo tipo de bien a producir puede tener efecto la mejora. Puede ser en los dos o puede ser en uno y en el otro no, y viceversa, ¿sí? En uno y en el otro no. En este caso, por ejemplo, en el factor productivo zapatos incidió más y en el factor productivo lavarropas no. Y en este caso, en el factor productivo lavarropas sí y en el factor zapatos no. Entonces, eso dependerá mucho de la situación en la cual se plantea la mejora en la economía y dentro de lo que se refiere a qué factor productivo es lo que mejoró, ¿sí? Entonces, esos son los tres escenarios básicos en los cuales podemos o se puede presentar una situación
en cuanto a la combinación de dos bienes a ser producidos. Y como saben, estamos hablando de bienes de lavarropas y producción de zapatos. Entonces puede ser que le favorezca solamente a lavarropa, entonces tenemos una curva ancheada hacia ese bien. Sin embargo, puede ser que favorezca más a la producción de zapatos, entonces lo vemos ancheada hacia ese bien. O puede ser que la situación se vea afectada tanto para la producción de lavarropas como para la producción de zapatos en forma positiva, o sea, una mejora general de ambos bienes, entre los factores productivos de ambos bienes. Entonces, allí sucede de que se anchea, ¿sí? Hay una nueva frontera de posibilidades de producción, pero esto siempre estamos hablando a futuro, a corto, largo plazo. A mediano, largo plazo. A corto plazo esto no ocurre, gente, es más bien a largo y mediano plazo, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí en cuanto a frontera de posibilidades de producción? ¿Qué vendría a ser la curva o la frontera de posibilidades de producción? ¿Qué pasó? Están todos en aula, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué es lo que me indica en síntesis? ¿Qué es lo que me indica en síntesis? Que la frontera de posibilidad de producción sería el gráfico en donde se demuestra Sí, la cantidad de productos que una empresa puede producir de acuerdo a los factores de producción. exactamente. Y allí acoto un dato más, que son de dos bienes y la combinación de ambos, ¿sí? Entonces, me da una frontera máxima de producción de dos bienes, ¿sí? Dos bienes dado los distintos factores productivos dentro de una economía. Entonces, esto es mi límite, gente. Hasta esto puedo llegar a producir dentro de una economía de ambos bienes, ¿sí? Hace una comparación, entonces, y combina, entonces, cuánto puedo producir de un bien, cuánto puedo producir del otro bien, de manera que yo esté utilizando eficientemente los recursos que poseo, ¿sí? Entonces, hablamos siempre de una unidad económica o de una economía en general, ¿sí? Bueno, gracias, Arnaldo. Entonces ya anoto también quienes participan en aula, ¿sí? Para mí es importante que participen, ya que economía es una materia bastante leída, pero sabemos que lo queremos hacer ameno en el aula virtual, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y voy a seguir. Con eso cerramos lo que es el power de las clases anteriores. Y ahora vamos a comenzar un nuevo tema, ¿sí? Entonces vamos a ir a lo que es el concepto propio ya del mercado. Pueden ver el power, dice mercados y equilibrio. Sí, profe. Sí, bueno, gracias por confirmar. Vamos a lo que es los conceptos básicos de mercado. Hablamos de mercado y de precios, ¿sí? Y hablamos de mercados competitivos cuando nos referimos a que es un lugar, o sea, ¿qué son estos mercados competitivos? Son donde participan
tanto compradores como vendedores, que ninguno de ellos puede influir y venden. Entonces, tengo un concepto básico, genérico, que ustedes manejan. Me imagino que ya lo habrán dado. Entonces, es el lugar en donde participan tanto compradores como vendedores. Y ambos no tienen influencia en el precio. Ese es uno de los factores principales. Ahora, ¿qué pasa en economía? Yo a la hora de consultar o de preguntar cuáles serían los mercados competitivos y ustedes me responden incompletamente, entonces allí sucede la gran duda, ¿está bien o está mal el concepto? Sabemos que los mercados competitivos, en los mercados competitivos participan compradores y vendedores, pero hay un dato importante que nos dice que ninguno de los dos puede influir en el precio del producto que compran o venden. Entonces, hasta allí estamos hablando de un mercado competitivo, porque si digo que es el lugar donde compran y venden nada más, entonces no estoy siendo específico y no estoy hablando de un concepto completo del mercado competitivo en sí. Sí, porque el libre juego de oferta y demanda tiene que haber dentro de un mercado competitivo como para que yo lo denomine de esa manera. Entonces eso tiene que ser bien claro. Luego tenemos otro concepto que forma parte, ¿sí? Y es un enunciado también que sabemos que es un lugar donde se ofrecen los artículos a la venta solo si el precio es lo suficientemente alto para cubrir su costo. Esto está hablando desde el punto de vista del oferente, ¿sí? Entonces, los productores serían los oferentes, ¿sí? Entonces, los productos son ofrecidos, o los productores lo ofrecen, y solamente pueden llegar a un acuerdo si es que el precio al cual van a vender va a cubrir su costo. Entonces, lógicamente yo no voy a vender un bien por debajo de su costo. Entonces, eso es lo que estima también el mercado de competencia o los mercados competitivos. Entonces, ese es otro punto que tengo que tener en cuenta cuando voy a mencionar referente a lo que se refiere el mercado competitivo. Entonces, nadie, en teoría económica, nadie vende algo sin recibir un beneficio económico, ¿sí? Entonces, los consumidores por su parte, por un lado tengo lo que son los productores o oferentes y por otro lado tengo los consumidores. ¿Cuál es su función? Responder a lo que están ofreciendo los productores. Y los consumidores responden a los cambios en el costo de oportunidad al buscar alternativas más baratas. Entonces, esto ya lo vinimos desarrollando, diciendo constantemente de que los consumidores se guían tal vez por sus gustos, por sus preferencias, pueden ser por el precio en sí, pero siempre están buscando alternativas y en su mayoría es hombros económicos, sabemos que tienen en cuenta el precio, ¿sí? Entonces, sabemos que están teniendo un costo de oportunidad por cada opción que elija, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en cuanto a los demandantes o los consumidores dentro de un mercado competitivo. Entonces, tengo que tener en cuenta que cuando hablo de mercados competitivos, uno de estos conceptos lo debo de argumentar en mi examen o en mi prueba. Porque si no, ¿qué pasa? Que me diga que es un lugar donde están los compradores y vendedores nada más, no dice nada, ¿sí? En este caso estamos en plano virtual, no va a influir tanto ya que van a tener los materiales a mano, pero en otra situación es que me lo responden en forma incompleta, ¿sí? Entonces se tiene que dar los supuestos económicos como para que yo diga que es un mercado competitivo, ¿sí? Entonces no estoy hablando solamente meramente de un lugar nada más, ¿sí? Entonces, volvemos a repasar. ¿Qué son los mercados competitivos? Son
los lugares donde tanto los compradores y los vendedores se sitúan, pero que ninguno de los dos tiene una influencia en el precio que van a comprar o que van a vender. Por un lado están los oferentes o productores, por otro lado están los consumidores o demandantes. Por un lado, los productores ofrecen su producto, cuál es la condición de que el precio sea suficiente como para que cubra su costo. ¿Sí? Al menos, lógicamente, la economía le agrega una utilidad, beneficio. ¿Sí? Y por otro lado están los consumidores y demandantes que buscan alternativas más baratas y lógicamente están también sacrificando cierto costo, el cual se le denomina costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de mercados competitivos y precios. Es fundamental tener claro la relación precio y costo de oportunidad. Entonces, por un lado tenemos precio, por otro lado tenemos el costo de oportunidad. Cuando hablo de precio es de un objeto, es la cantidad de dinero en unidades monetarias que debe entregarse a cambio del objeto. Se denomina precio monetario o nominal. Entonces, cuando yo hablo de precio monetario o nominal, se están refiriendo a precio corriente de mercado, ¿sí? Sabemos que los precios nominales son precios corrientes de mercado, no se me confundan. Cuando hablamos de precio real, estamos hablando de un precio a un año base. Pero cuando estamos hablando de precio monetario nominal, entonces nos estamos refiriendo a precios corrientes de mercado. ¿Qué significa esto? Significa en el día, en el momento, dentro del mercado. Allí estoy, entonces en ese momento es ese precio y en ese momento yo adquiero el bien a ese precio. ¿Sí? A eso se refiere el precio monetario o nominal, ¿sí? Entonces, es una de los conceptos principales para mercado, ¿sí? Es el precio. Luego tenemos, por otro lado, lo que son los costos de oportunidad de una acción. Es la alternativa de más alto valor a la que renunciamos cuando se toma una decisión. Entonces, aquí está la postura del consumidor o del demandante, en donde tiene que optar. ¿Y cuál va a ser el costo de oportunidad? El costo al cual él está renunciando o sacrificando para obtener ese bien. Y generalmente lo relaciona con el coste más alto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de coste de oportunidad en micro, si no se me confunde. Bueno, ahora vamos al concepto bastante genérico y básico que ya lo habrán desarrollado también. Hablamos de la demanda. Y aquí, por ejemplo, tenemos que la demanda es lo que uno desea, que ha planeado comprarlo o que puede pagarlo, ¿sí? Esto tiene tres aristas distintas. Entonces, cuando hablamos en economía de demanda, puede ser que simplemente estemos hablando de gustos, de preferencias. Entonces, lo desea, entonces lo adquiere, ¿sí? Puede ser que yo no necesito un reloj de tal tipo, de tal marca, pero teniendo un celular la hora, pero como me gusta, lo puedo adquirir. Entonces, es una cuestión de gustos y preferencias. Y otra vertiente o otro condicionante, en este caso, nos menciona que puede pagarlo. O sea que existe una variedad o tipos de relojes y ahí ya va a depender de mi capacidad adquisitiva para poder pagarlo. Entonces, voy a ver de acuerdo a mi disponibilidad, lo pago. Entonces, allí lo condicionante sería el poder adquisitivo. Entonces, no voy a comprar uno de cierta marca porque no cuento con la disponibilidad. Entonces, eso es una limitante, ¿sí? Pero
forma parte del concepto de demanda y sabemos que los demandantes están optando entonces constantemente en qué consumir o en qué adquirir cuando el condicionante es el ingreso de la persona, ¿sí? O del individuo. Luego, ha planeado comprarlo, ¿sí? En realidad, sucede mucho en la curva de la demanda o en un mercado en donde de repente se abaratan ciertos productos. Entonces, en ese momento, el individuo lo adquiere. ¿Por qué lo adquiere? Porque lo había planeado ya comprarlo, pero no tenía la posibilidad, sí, pero aprovecha el momento, la situación en la cual se encuentra la economía, entonces lo adquiere. Entonces, a eso se refiere cuando ha planeado comprarlo. Entonces, son distintas situaciones en las cuales se halla la demanda y que la demanda vendría a ser, en este caso, el comportamiento de los consumidores referente no solamente al precio, sino a gustos, preferencias y otros determinantes que hacen a la demanda. ¿Se entiende lo referente a demanda? Sí, profe. Sí, bueno. Acá tenemos los conceptos básicos. ¿Alguien puede leer estos conceptos básicos que tenemos aquí en la diapositiva? Yo voy a leer, profe. Sí, adelante. Demanda se refiere a la relación completa entre la cantidad demandada y el precio de un bien y se ilustra a través de la curva de la demanda. ¿Sigo? Sí. Cantidad demandada se refiere a un punto en la curva de la demanda, la Q como respuesta a un precio determinado. Curva de demanda muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Cuando todos los demás factores que influyen permanecen constantes. Tabla de demanda, plan de demanda, muestra las cantidades demandadas a diferentes precios cuando todos los demás factores permanecen constantes. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos 5 conceptos son los conceptos básicos de demanda y la compañera acaba de leerlo y sabemos que hay una diferencia. ¿Cuáles serían las diferencias entre los distintos conceptos? Cuando yo hablo de demanda solamente estoy hablando de la totalidad de la relación entre lo que es cantidad demandada, serían las personas, ¿sí? Y el precio de un determinado bien o servicio. Y eso se ilustra a través de la curva de la demanda. Pero cuando yo digo demanda, entonces me estoy refiriendo a la cantidad de personas o de consumidores que responden a un determinado precio de un bien, ¿sí? Luego, la cantidad demandada. ¿Qué vendría a ser la cantidad demandada? La cantidad demandada es solamente la cantidad demandada, ¿sí? Quiere decir que me estoy refiriendo a una cantidad X de personas. Por ejemplo, la cantidad demandada referente al gas en la economía al día de hoy es de 10 personas. Entonces, a esa cantidad demandada yo me estoy refiriendo cuando menciono ese concepto. Cantidad demandada en relación en la curva, después voy a mostrar la curva de la demanda, en donde esa cantidad tiene valores dentro de la curva, ¿sí? Y esos valores están representando a los consumidores, ¿sí? Y eso se traza dentro de la curva. Luego tenemos la curva de la demanda. La curva de la demanda vendría a ser ya prácticamente la recta, ¿sí? La recta en sí dentro del cuadrante. Y por último tenemos lo que es la tabla de la demanda, en donde realizamos una tabla de relación de cuánto es el precio,
¿Cuánto es la cantidad demandada? ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto es la cantidad demandada? Entonces ahí tenemos un resumen en una tabla antes de graficar la curva de la demanda, ¿sí? Entonces estos conceptos los tenemos que manejar de manera a poder graficar y lógicamente hoy vamos a graficar una demanda, una curva de la demanda, de manera a que ustedes también lo interpreten mejor. ¿Sí? Cuando realizamos entonces vamos a interpretarlo un poco mejor. Cantidad demandada. La cantidad demandada de un bien o un servicio es la cantidad que los consumidores planean comprar en un periodo dado y a un precio en particular. Bueno, entonces, la cantidad demandada, como dijimos inicialmente, uno de los factores era que los consumidores planeaban comprar ese bien en un periodo determinado dado a un precio que ellos tienen condicionado por su ingreso, ¿sí? Entonces, muchos factores influyen en nuestros planes de compra, ¿sí? Y el precio es sin duda uno de los más importantes, ¿sí? Entonces, aquí lanza dos preguntas. ¿Existen otros elementos, además del precio, que determinan la demanda? ¿Cuáles son? Entonces, ustedes, ¿qué elementos sugieren que pueden ser que determine que yo compre o no compre un bien? ¿Cuáles serían esos elementos que ustedes considerarían que influye también para que no adquiramos esos bienes o esos servicios que tanto queremos? Además del precio. Gusto y preferencia, profe. Gustos y preferencias. Exactamente. Un ejemplo puede ser que no me guste el helado, yo entonces no consumo el helado, o me haga mal, o sea alérgica, entonces no consumo, entonces porque me perjudica, entonces es uno de los factores que hacen que yo no adquiera ese bien. Es correcto, Arnaldo. Entonces, ¿cuál sería otro factor? Sería el precio también, profe, pero de los bienes relacionados. O sea, algo Exacto. similar. Claro, exactamente. El precio de los bienes sustitutos. Entonces, esos precios de los bienes sustitutos están relacionados a mi capacidad de adquisición de ese bien. Entonces me conviene más adquirir ese bien sustituto, entonces lo realizo, o sea, lo compro en vez de comprar un determinado bien, compro otro. Un ejemplo puede ser en vez de que compre, como mencioné el helado, compre algo que esté un poco más barato, pero que me dé la misma satisfacción. Y puede ser un chocolate, una barra de chocolate, en vez de comprar un helado, compro una barra de chocolate. Y cuestiones así. Entonces, tiene que ser relacionado el producto a la misma satisfacción que me dé. Entonces, como que sea sustituto. En el caso, por ejemplo, un bien sustituto podría ser el gas y el carbón. El gas puede estar muy alto, entonces decido adquirir lo que es el carbón, ¿sí? Pero las prendas de vestir también, profe. Sí, las prendas de vestir también. Entonces, me da la misma utilidad un vaquero, qué sé yo, RI19, que un vaquero, no sé, eso que, no sé qué marca serían, esos que son más baratos. Entonces, lo adquiero, pero allí tengo un condicionante nuevamente que es el precio, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que pensar en un condicionante que no sea el precio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían? Como el compañero mencionó, uno eran los gustos y preferencias, y el otro condicionante fueron los precios de los bienes sustitutos. Aquí tenemos las determinantes, y aquí están los factores, en teoría, de qué es lo que determina la demanda en sí. Y acá tenemos por un lado lo que son otros elementos especiales, gustos personales y sociales
¿sí? Tenemos también los precios de bienes relacionados que mencionó también el compañero. Él mencionó dos, que eran gustos personales y sociales, y los precios de bienes relacionados. Aquí también tenemos la cantidad disponible de ¿qué? La cantidad disponible de ese bien que nosotros estamos demandando. Por ahí es un medicamento demasiado costoso, no disponible en el mercado. Tengo el dinero para adquirirlo, pero no se halla en el mercado. Eso puede ser también una situación dada. Entonces, la cantidad disponible de ese bien que estoy demandando también puede ser un condicionante, no solamente el precio. Luego, la dimensión del mercado, ¿sí? El volumen en cuanto a que se demanda demasiado ese bien, entonces carece. Entonces, el mercado tiene un volumen demasiado reducido de ese bien y lógicamente los ingresos que percibe esa persona. O sea que si yo gano tantos millones, entonces hasta esa cantidad nada más lógicamente puedo consumir o gastar. Entonces, estos son los determinantes de la demanda de un consumidor en sí y los cuales influyen en la curva de la demanda y hacen que la demanda se desplace ya sea a la izquierda o a la derecha dependiendo de qué efecto tanto positivo o negativo tenga en la demanda. Entonces, estos son los determinantes sujetos a análisis para que la demanda, como mencioné, se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda dentro del cuadrante, ¿sí? Bueno, otros determinantes, ¿a qué se refiere? Otros determinantes. Ingreso futuro esperado, ¿sí? Entonces, tenemos un ingreso futuro esperado y nos menciona esta situación. Es otro factor de la demanda cuando el ingreso futuro esperado aumenta, ¿sí? Se espera una comisión al final de año, entonces compro un tiquete aéreo. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy esperando mi aguinaldo, mi comisión de repente, entonces en base a eso ya estoy programando qué viaje voy a realizar y voy pagando o voy a adquirir en ese momento el ticket aéreo. Entonces, en base a eso también la economía considera eso un determinante en el consumo de los individuos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta también que en el futuro podemos tener un ingreso relativamente significativo, en el caso, por ejemplo, de una comisión grande o puede ser un aguinaldo. Entonces, en base a eso, traza lo que va a consumir, ¿sí? Luego, otro determinante que la compañera también mencionó, las cuestiones de las marcas y demás, que sería la moda. En este caso también puede ser positivo o negativo, ¿sí? Es otro factor de la demanda cuando el consumidor considera necesario adquirir un bien o servicio en relación con las pautas del mercado. Tiene mucha importancia el mercadeo. ¿Qué significa esto? Que la moda también incide en el consumo de las personas. A lo mejor no es un bien necesario lo que voy a adquirir, pero como que está de moda, entonces las personas lo adquieren, ¿sí? Muchas veces inclusive ni siquiera tienen en cuenta los demás determinantes como ser el ingreso de la persona en sí, sino que se deja guiar por la moda y porque todos lo obtienen o lo tienen. Entonces, es una determinante también, o sea, otra determinante dentro de lo que es el análisis del comportamiento de la demanda, ¿sí? Y de la curva de la demanda en sí. Bueno, luego tenemos la clasificación de los bienes a ser consumidos. ¿Cuáles serían esta clasificación? Esta clasificación habla de dos tipos de bienes dentro de la economía. Uno de los bienes son los bienes normales, o sea, cuando la demanda aumenta, sí aumenta el ingreso, ¿sí? Entonces, si yo gano más, lógicamente, cuando es un bien necesario o normal, entonces voy a consumir más.
Un ejemplo, si aumenta mi ingreso, voy a darme un gusto de comer pizza cada fin de semana, por ejemplo. En cuanto a la consumición, entonces aumenta, ¿sí? Al mismo tiempo que aumenta mi ingreso, aumenta también mi consumo de ese bien. Entonces estoy hablando de un bien normal. Estoy hablando de un bien normal. Entonces, en ese caso, lo considero bien normal. ¿Qué sucede en el caso del bien inferior? Cuando la demanda disminuye, sí aumenta el ingreso, ¿sí? ¿Qué pasa con el bien inferior? La demanda, o sea que en realidad ni si se me incrementa mi ingreso, no voy a adquirir ese bien. Un ejemplo es un automóvil. Bueno, no voy a comprar yo el automóvil ni si me aumentan el ingreso. ¿Por qué? Porque en realidad puedo ir en autobús, o sea, en colectivo, o puedo ir de repente en moto, y entonces no es un bien muy necesario para mí en este momento. Entonces no lo adquiero, lo considero un bien inferior, ¿sí? Entonces, la demanda disminuye, ¿sí? Ni si aumenta el ingreso. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de un bien inferior, ¿sí? Después están los bienes complementarios, ¿sí? No sé si lo incluí aquí, pero no lo incluí. Pero hablamos de bienes complementarios cuando nos referimos a los bienes que necesariamente se complementan en su consumición, lo cual hace de que cuando la demanda disminuye de un bien, necesariamente disminuye también el del otro bien, independientemente si el ingreso aumenta, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de bienes complementarios. Entonces, estos tres tipos de bienes, pero los que más vamos a utilizar son los bienes normales y los bienes o el bien inferior, ¿sí? Aquí tenemos una interrogante. ¿Por qué si se mantiene constante los demás factores que vamos a tener en cuenta siempre ceteris paribus, los demás factores se mantienen constantes? Entonces, ¿cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio? Entonces, esta es la ley de la demanda. ¿Por qué si se mantiene constante los demás factores? Entonces, ¿cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio? Y ahí trazamos lo que es la ley de la demanda. Dice, si los demás factores que acabamos de mencionar, ya sea los gustos y preferencias, el ingreso, el precio de los bienes relacionados en cuestión, también el volumen del mercado y los demás factores permanecen constantes, entonces, ¿qué me dice mi ley de la demanda? Cuando más alto sea el precio de un bien, menor es la cantidad demandada. Entonces, si todos los factores se mantienen constantes, en un análisis, si yo les planteo los demás factores se mantienen constantes, entonces, ¿qué sucede con la cantidad demandada si el precio aumenta? La cantidad disminuye, la cantidad demandada disminuye. Y mientras menor sea el precio de un bien, mayor es la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, si baja el precio, entonces mayor será la cantidad demandada. Entonces, esa es mi ley fundamental y esa ley la tengo que manejar para cualquier análisis económico o planteamiento económico que se presente. Entonces, primeramente tengo que manejar la ley para poder aplicarla después a una situación económica. Entonces, si todo lo demás se mantiene constante, o los demás factores o los demás determinantes que ya acabamos de mencionar anteriormente están constantes y solamente vamos a tener en cuenta el precio, entonces cuanto más alto sea el precio de un bien, menor es la cantidad demandada. Y mientras menor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad demandada. Entonces, esto es ley de oro en la demanda. Y aquí tenemos una
curva de la demanda. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un plano cartesiano. Por un lado está el precio, ¿sí? Si me siguen, por otro lado está la cantidad demandada. Entonces cuando yo hablaba inicialmente los conceptos de cantidad demandada, me estaba refiriendo a estas cantidades demandadas de los consumidores dentro de lo que es esta tabla, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las cantidades demandadas por un lado, ¿sí? Por la abscisa, por la ordenada tenemos el precio, ¿sí? Aquí tenemos todos los precios de un bien. Dentro de un plano cartesiano, cuando vamos a trazar una curva de la demanda o curva de la oferta, siempre vamos a relacionar solamente el precio y la cantidad demandada, en este caso, de un solo bien. Entonces, este plano cartesiano está referido a un solo bien en específico. No estamos hablando de diversidad de bienes, sino de un solo bien en específico. Entonces, aquí tengo la cantidad de consumidores acorde a los distintos precios. Y si se fijan, el precio es 8 y la cantidad demandada es 2 nada más, ¿sí? ¿Qué significa la cantidad demandada? Significa la cantidad de individuos que están dispuestos a adquirir ese bien a este precio. Sería el precio 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el precio baja? ¿Qué pasa? Según nuestra ley de la demanda, aumenta la cantidad demandada. Y aquí, si se fijan, aumenta. ¿Sí? Baja el precio de 8, bajó a 5. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad demandada es 4. De 2 pasó a 4. Entonces, allí tenemos que cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Esto se denota dentro del cuadro por toda la curva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si de 5 baja a 3 el precio? Aumenta aún más la cantidad demandada a 7, ¿sí? Y si baja a 2 el precio de determinado bien, la cantidad demandada pasa a ser 10. De 7 pasó a ser 10. Entonces, para trazar esto, siempre vamos a ir trazando los puntos y una vez que tengamos los puntos, unimos esos puntos y ahí obtenemos lo que es la curva de la demanda de consumición de un solo producto y estamos hablando de la D. Entonces, esta curva es lo que se le denomina curva de la demanda. Entonces, dentro de esa curva de la demanda puede ser que haya un desplazamiento. ¿Cuándo qué? Cuando solamente se ve afectada la cantidad demandada en relación a lo que es el precio. Como se fijan aquí, tengo 8, de 8 pasó a 5, entonces hay un desplazamiento nada más dentro de la curva de la demanda agregada, un desplazamiento, ¿sí? Del punto F al punto G, ¿sí? Y eso se vio reflejada en la cantidad demandada. ¿Qué pasa cuando hablamos de factores determinantes que no sean el precio? En este caso es el precio, entonces el desplazamiento es dentro de la curva. Sin embargo, cuando estamos hablando de gustos, de preferencias, si es positivamente el efecto de ese determinante, por ejemplo, en el caso de gusto y preferencia, hace que las personas consuman más de un determinado bien. En este caso, por ejemplo, puede ser el producto helado, por ejemplo, por el excesivo calor. Entonces, mi planteamiento me da esa situación en la cual el helado es un bien más demandado. Entonces, ¿debido a qué? Y ahí hay un determinante, debido al gusto, a los gustos y preferencias de los consumidores. Entonces, eso hace que la demanda del bien, de ese bien en específico en cuestión, se desplace hacia la derecha, o sea, hacia arriba. Entonces, aquí voy a tener que trazar una nueva curva cuando sea positivamente el efecto de cualquiera de los demás determinantes que no sea el precio.
En el caso de que sea negativamente, voy a tener que trazar una curva hacia abajo. En el caso de que sea el efecto de los gustos y preferencias que no le guste, que el planteamiento me mencione que no le guste ese bien y hace que la demanda disminuya, entonces estoy hablando de la demanda en general, entonces la curva de la demanda va a estar desplazada hacia abajo, ¿sí? Hacia la izquierda, hacia abajo. Y cuando tenga un efecto positivo, siempre va a ser hacia arriba, hacia la derecha, ¿sí? Entonces, eso tengo que manejarlo. Cualquiera de los demás otros factores que influyen en la demanda hace que la demanda se desplace. Sin embargo, si estamos hablando solamente de incidencia del precio en cuanto a la relación de la cantidad demandada, entonces allí estamos hablando de un desplazamiento de dentro de la curva, de un punto a otro punto, como ya mencioné, y solamente se tiene en cuenta el precio. Entonces, a esto me refiero cuando yo estoy hablando de curva de la demanda. Aquí viene un cuestionamiento y a ver qué nos sugiere. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Por qué razón un precio alto reduce la cantidad demandada? Si se fijaron, cuanto más alto el precio, menor es la cantidad demandada. ¿Por qué razón? Y aquí nos da dos razones: efecto sustitución y efecto ingreso. Y vamos a los dos. Como dijo el compañero, efecto sustitución lo había mencionado ya el compañero, y vamos a ver el otro efecto, que es el efecto ingreso, ¿sí? El efecto sustitución, aunque cada bien es único, tiene sustitutos, es decir, hay otros bienes que pueden utilizarse en su lugar. Al aumentar el precio de un bien X, la gente compra menos de ese bien y más de los bienes que son sustitutos. Como mencioné, el bien sustituto era del gas, sería el carbón, o en este caso, como hay mucha tecnología, ya puede ser también las placas. Entonces me conviene más comprar una placa que seguir gastando en gas, porque el gas está muy alto. Entonces ahí tengo el efecto de sustitución, ¿sí? Entonces eso hace que el precio, eso hace que la cantidad demandada disminuya, porque hay otros bienes. Y como ustedes saben, dentro de nuestra curva nosotros analizamos solamente la relación entre el precio y la cantidad demandada de un solo bien. Entonces, al ser un poco más barato el del otro bien, un bien sustituto, entonces directamente la gente deja de consumir ese bien que está con precio más alto y acude al otro bien que tiene un precio relativamente más bajo y que le satisface la misma necesidad. Entonces, a eso denominamos efecto sustitución. Al aumentar el precio del bien, como dice, la gente compra menos de ese bien y más de los bienes que son sustitutos, ¿sí? Ese es por un lado el efecto. El otro efecto que hace del por qué disminuye la cantidad demandada si es que el precio es muy alto, es que al enfrentarse a un precio más alto y un ingreso inalterado, porque sabemos que tenemos un ingreso en el caso de los funcionarios empleados, tienen un ingreso fijo, entonces la gente no puede permitirse comprar lo mismo que compraba anteriormente, ya que el precio sube con exagerada, digamos, de porcentaje exagerado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no lo puedo adquirir. Entonces, de esa manera es que limita el ingreso a la consumición de ese bien. Por tanto, las cantidades demandadas de algunos bienes y servicios deben disminuir. Entonces, tienen que disminuir. Como ustedes conocen el concepto de restricción presupuestaria, entonces en este caso se da el efecto de en el ingreso que tengo una restricción presupuestaria que dentro de mi presupuesto ya no entra, o sea, ya no tiene cabida
adquirir ese bien que su precio está excesivamente alto. Entonces, mi condicionante en este caso es mi ingreso. Entonces, eso hace que disminuya también la cantidad demandada, ¿sí? Por lo general, el bien cuyo precio ha aumentado será uno de los que la gente compre menos. Esto es lógica. Si está muy alto, entonces sabemos que es el que menos se va a consumir, ¿sí? En el caso, hago la aclaración siempre en ceteris paribus, ¿sí? Siempre en el caso de que todos los demás determinantes, de todos los demás factores se hallen constantes. Bueno, tenemos los cambios en la cantidad demandada, ¿sí? Estoy hablando de cambios de cantidad demandada, sería cambio de cantidad demandada en relación al precio, no lo olviden, versus el cambio en la demanda, que ya lo mencioné, pero que vamos a volver a profundizarlo un poquito más, ¿sí? Dentro de lo que es el plano cartesiano y el gráfico de la demanda tenemos un punto. Un punto sobre la curva de la demanda muestra la cantidad demandada a un precio dado, ¿sí? Entonces, si vamos a esto, un punto sería aquí. Un punto, el punto F en este caso, es lo que nos muestra la cantidad demandada, sería en este caso 2 a un precio dado que es 8. Entonces, este punto es eso lo que nos está señalando o mostrando dentro de la gráfica. Ya, eso se refiere cuando hablamos de un punto. Entonces, por cada relación precio-cantidad demandada, tienen que trazar aquí en sus gráficos un punto. Entonces, ese punto, en este caso, lo denominamos punto F. Entonces, allí se traza ese punto. Entonces, en la relación de lo que es el precio y la cantidad demandada. A eso se refiere el punto que está explicando. Y luego nos menciona un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, muestra un cambio en la cantidad demandada. A lo largo, como dije, a lo largo de la curva de la demanda. Entonces sabemos que aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto y aquí ya hay una variación, si se fijan, de 2 a 4 en la cantidad demandada. Entonces, un movimiento dentro de la curva de la demanda nos está señalando que hay un movimiento, puede ser de disminución en la cantidad demandada o de aumento de la cantidad demandada. De repente difiere de qué análisis se está realizando, pero hay siempre una modificación de un punto a otro punto en la cantidad demandada. Entonces, el desplazamiento por toda la curva de la demanda nos va a mostrar las distintas modificaciones que sufre la cantidad demandada a lo largo de lo que es el precio y a lo largo que tenemos dentro de una curva. Entonces, a eso se refiere el desplazamiento dentro de la curva de demanda, ¿sí? Luego tenemos si el precio de un bien o servicio cambia, pero todo lo demás permanece sin cambio, hay un movimiento a lo largo de la curva, eso ya dijimos. ¿Sí? Entonces, todo lo demás, siempre esa constante de que todo lo demás permanece igual, entonces estamos hablando de un desplazamiento nada más dentro de la curva. Ahora, ¿qué pasa? La pendiente es negativa de la curva de la demanda, obedece a la ley de la demanda. Y esto es tema de examen, gente. La ley de la demanda dice que a mayor precio, menor cantidad demandada. Por ende, mi curva de la demanda siempre va a ser negativa. ¿Qué significa esto? Que inicialmente va a ser alta y va a ir decreciendo, ¿sí? Decreciendo para abajo. Entonces, ¿qué pasa en el tema de examen? Ubiquen la curva de la demanda y me trazan una curva totalmente lo opuesto, entonces eso va a estar mal, ¿sí? Porque
La curva de la demanda tiene pendiente negativa por ley de demanda. ¿Por qué? Porque la ley dice que a mayor precio, menor cantidad demandada. Entonces es una pendiente negativa, ¿sí? Es una pendiente negativa. Entonces no me tracen positivamente después ahora su curva de demanda, ¿sí? Porque la pendiente de la curva de la demanda obedece a la ley de la demanda y por ende no puede ser una pendiente creciente, sino una pendiente decreciente. Bueno, pasamos a lo siguiente, pasamos al desplazamiento de la curva de la demanda. Primeramente, estuvimos mencionando que a lo largo de la curva hay un movimiento y solamente se ve afectada la cantidad demandada. Y eso es cuando estamos analizando solamente el precio y la cantidad demandada. Ahora, ¿qué sucede si intervienen los demás factores como ser los gustos y preferencias, los precios de los bienes sustitutos, el limitante del ingreso, puede ser también la cantidad de bienes en el mercado, el volumen del bien que yo quiero adquirir? Entonces, todos esos determinantes pueden incidir en el efecto del que la curva puede desplazarse positivamente o negativamente. Entonces, el desplazamiento significa que voy a tener que trazar de una situación económica dada en una curva, tendría que trazar otra curva, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la situación. Y aquí nos denota la situación. Si el precio de un bien permanece constante, pero cualquier otro factor cambia, si el precio se mantiene, pero cualquiera de los demás determinantes cambia, hay un cambio en la demanda del bien. Hay un cambio en la demanda del bien. Entonces, ¿qué sucede? Para que haya desplazamiento de la curva de la demanda, no es el precio el que va a variar, sino los demás determinantes. Eso va a hacer que la curva de la demanda se desplace. Entonces, aquí me menciona el siguiente cuadro que la curva de la demanda se desplaza. ¿Y qué más me menciona? Que la demanda aumenta y la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Cuando hay un aumento de la demanda por cualquiera de los demás factores determinantes que no sea el precio, la demanda se aumenta hacia la derecha. Cuando el efecto de estos determinantes es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tengo aquí mi plano, mi curva de la demanda. ¿Qué pasa si es que los gustos y preferencias hacen que yo quiera adquirir una mayor cantidad de helado? ¿Sí? El bien en cuestión va a ser el helado, entonces hay un incremento en la temperatura que favorece y también que dentro de la población la mayoría opta por consumir mayor cantidad de helado en las épocas de verano. Entonces, ¿eso tiene que ver con el precio? No, no. Y el precio se mantiene constante. Entonces, ¿qué va a hacer en ese caso? La curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, va a ser positiva. Va a ser positiva va a ser positivo el efecto que va a tener en la economía, en la demanda en específico. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a desplazar mi curva. Esta curva, entonces, se va a desplazar hacia la derecha. ¿Y hacia qué lado es hacia la derecha? Sería hacia arriba. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner a modo de curva. Voy a dar la vuelta a esto. A ver un poco. Voy a girarla. A ver si puedo girarla. A ver un poco. Bueno, aquí voy a trazar. Voy a insertar una nueva curva.
Bueno, aquí hacia la derecha, ¿sí? Entonces, voy a tener mi nueva curva, entonces de D voy a pasar a hacer otra curva de la demanda y esta curva se va a desplazar a la derecha cuando el efecto del determinante que no sea el precio sea positivo. Entonces esto de aquí va a pasar a ser una nueva curva de la demanda hacia la derecha. En el caso, por ejemplo, de que venga a subir demasiado alto el precio, vamos a poner otro ejemplo del precio de un bien, por ejemplo, el del gas, como ya mencioné. Entonces el gas sube demasiado y vamos a analizar entonces el bien del bien sustituto, en este caso que va a ser el carbón. Entonces, ¿qué pasa? La suba del precio del otro bien incidió positivamente en la consumición, aumenta la consumición de mi carbón, ¿sí? del bien carbón. Entonces se vende más carbón. Entonces, ¿qué pasa? Ese efecto no tiene nada que ver con el precio del carbón, ¿sí? Sino más bien con el precio del gas. Entonces, al plantear de esa manera hace también que positivamente se desplace la curva de la demanda hacia la derecha, ¿sí? En el caso del carbón, ¿sí? ¿Y qué sucedería en el caso de que esté analizando la situación de la curva de la demanda en el del gas? Sucedería lo opuesto, que ante la situación disminuiría, o sea que va a disminuir en este caso lo que es la cantidad demandada de ese bien nada más. En este caso va a ser en el caso del gas. Al subir el precio simplemente va a disminuir la cantidad demandada. No va a tener este efecto que tiene dentro de lo que es el bien carbón. El bien carbón sí incidió otro determinante que es el del bien sustituto, entonces sí se va a desplazar la curva de la demanda hacia la derecha. O sea que cuando es positivo en la demanda de ese bien, entonces sí la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Si por el contrario, a cualquiera de los demás factores incide negativamente, ¿qué va a suceder? En este caso se va a desplazar hacia la izquierda, o sea, hacia abajo. Entonces voy a tener que trazar una nueva curva de la demanda, pero hacia abajo, cuando el efecto sea negativo de cualquiera de los determinantes. En este caso, el bien analizado es el carbón. Entonces, ¿qué pasa? El carbón puede ser que en realidad esté como bien sustituto, pero en realidad los consumidores no opten por el carbón y opten, por ejemplo, por lo que es los artículos electrónicos, que también es un bien sustituto, en este caso que conocemos las famosas placas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, incidió pero negativamente esa situación para el carbón. Entonces, ¿qué hace la curva de la demanda? Se desplaza hacia la izquierda. ¿Y por qué no incide en el precio? Porque en realidad el precio no tuvo nada que ver allí. Solamente la demanda se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda cuando el precio no tenga nada que ver en la situación o en el análisis. Entonces, referente a lo que son los desplazamientos, siempre vamos a tener en cuenta cuáles determinantes, los primeros determinantes que habíamos mencionado, que son estos, y también vamos a tener en cuenta estos dos otros determinantes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la situación que nos plantea es el análisis. Después, cuando hagamos ejercicio, tal vez vamos a comprender un poquito más. Bueno. Aquí tengo lo que es el plan de la tabla, ¿sí?
Hasta aquí entonces, si incide positivamente, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Si incide negativamente, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Este desplazamiento de la curva de la demanda solo sucede cuando no entra en análisis el precio. El precio del bien tiene que estar constante y sean los otros determinantes lo que incidan en la demanda como para que se desplace. ¿Sí? Si estamos hablando de precio y cantidad demandada nomás, no hay desplazamiento de la curva de la demanda. ¿Sí? Necesariamente tienen que cumplirse esos factores como para que se dé un desplazamiento tanto a la derecha como hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una tabla, un plan de demanda, ¿sí? Que mencionó uno de los conceptos básicos la compañera, ¿sí? Mencionó en un determinado momento de que había una tabla y esta es la tabla. Entonces aquí tenemos los nombres de los puntos, punto A, punto B, C, D y E. Y aquí está el precio de un determinado bien, ¿sí? Puede ser, en este caso, puede ser el precio del gas, por ejemplo. Puede ser un bien que estemos analizando. Entonces, el precio del gas, aquí tenemos uno debajo del otro y las cantidades que se demandan, en este caso va a ser Q, la cantidad demandada. Entonces, en relación a cada precio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es el resumen, o sea, la tabla que generalmente realizamos o la relación que realizamos antes de pasar a este plano cartesiano que ven acá, en donde en la ordenada tenemos el precio y en la abscisa tenemos la cantidad demandada que es Q. ¿Sí? Esto es una relación de precio-cantidad demandada de un solo bien, hago la aclaración. Por un lado, ¿cómo se elabora esta tabla? Primeramente ubico entonces de forma creciente los precios. Entonces comienzo con el menor precio y voy hacia el mayor precio. Comenzamos entonces 2, 4, 6, 8, 10. Entonces comienza aquí 2, 4, 6, 8, 10. Este precio que está aquí lo desplazo aquí, pero en forma decreciente, si me siguen. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado tengo la cantidad. La cantidad demandada, en este caso, ¿en dónde va? Va en la abscisa. Entonces, aquí también de la misma manera, en forma creciente, sería de menor a mayor. Entonces, voy ubicando las cantidades dentro de mi plano cartesiano de menor a mayor. Entonces, voy haciendo la relación. Primeramente, me fijo en el primer punto, aquí, en el punto A. Tengo 2 para el precio. ¿Y dónde está mi precio? Aquí está 2. Y mi cantidad demandada es 12. Entonces, hago la relación. Voy 2 y voy hasta donde está el 12 y allí trazo mi punto. Este punto se tiene que llamar A. Entonces, voy a insertar aquí un cuadro de texto. Entonces, ahí voy a poner A. Entonces, mi punto se llama A. Bueno. Ahí tengo mi primer punto, mi punto A. Entonces, ¿cómo tracé esto? Tuve en cuenta la cantidad primeramente del precio en relación a la cantidad demandada que es 12. ¿En dónde se trazó esto? Se trazó sobre la Q. ¿Sí? Entonces, tengo en cuenta tanto el precio como la cantidad demandada. Ese es para el punto A. Ahora voy al punto B. ¿Cómo voy a trazar mi punto B? De la misma manera que la A. Voy a ver mi precio, voy al precio. El precio es 4 y mi cantidad demandada es 9. Entonces, aquí hago la relación entre 4 y 9, si se fijan. Entonces, aquí trazo mi punto y a este punto lo voy a denominar B. Entonces, voy a insertar aquí
un cuadro de texto, bien aquí, y se va a denominar B, mi punto, ¿sí? Entonces, tengo allí el segundo punto que es B. Bueno. Voy al tercer punto. El punto C me dice que el precio es 6 y la cantidad es también 6. Entonces me fijo, aquí tengo el precio y aquí tengo la cantidad. Aquí tengo 6 y aquí también tengo 6 en la cantidad demandada. Entonces precio y cantidad demandada iguales. Entonces aquí tengo que trazar en teoría mi punto. Entonces allí, ¿cómo se va a llamar este punto? Este punto se va a llamar punto C. Entonces, allí voy a trazar mi cuadro de texto. Voy a poner ahí la C. Entonces, allí tengo mi punto C. ¿Sí? Luego, voy al punto D. El punto D me menciona que el precio es 8 y la cantidad demandada es 4. Entonces aquí tengo que hacer la relación 8 y 4 para cantidad demandada. Entonces ahí voy a insertar mi punto. Entonces voy a insertar entre 4 y 8. Entonces allí inserto mi punto. Y allí lo voy a nombrar. Voy a nombrarlo como el punto. En este caso, el punto C. Se voy a nombrarlo punto C. Voy a nombrarlo punto C. Aquí. C. Bueno, ahí ya tengo el punto C. Ahora voy al, perdón, es el punto D ya, punto D. Allí. Entonces, voy al siguiente punto. Sería 8 y 4 T para el D. Ahora voy al punto E, que es 10 y 2. Entonces, 10 y 2, 10 para el precio y 2 para la cantidad demandada. Entonces, aquí voy a trazar mi punto. Voy a insertar ahí mi punto y voy en la relación allí. Más o menos. ¿Sí? Entonces, allí voy a nombrarlo. Voy a poner el nombre de E, punto E. Entonces voy a llevarlo ahí. Ahí. Entonces, allí ya tengo los puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente unir estos puntos. Sí, voy a unir los puntos para poder trazar mi curva. Entonces voy a unir los puntos y ahí obtengo mi curva de la demanda. Mi curva de la demanda de consumo. Bueno. Ahí obtengo una curva de la demanda, ¿sí? Entonces, si se fijan, es decreciente la curva y esta va a ser mi tabla. ¿Y qué pasa cuando el precio disminuye? La cantidad demandada aumenta. Cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Entonces, esto nada más el trazado de lo que es la curva de la demanda. En este caso, por ejemplo, se fue no es tan exacto mi curva, pero van a encontrar varios ejemplos en el libro que le pueden ayudar a visualizar mejor. Pero aquí a modo de explicarle de dónde sale y cómo se grafica, ¿sí? La tabla de la demanda, entonces doy este ejemplo. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno.
En cuanto a cuando se presenten situaciones problemáticas allí, vamos a poder debatir más y entrar más en análisis. Bueno, de momento les dejo en la plataforma una pequeña tareita que consiste en, quiero compartir con ustedes, a ver si lo tengo aquí en mano. Aquí está. Bueno, aquí está el foro. Entonces, dentro de la plataforma ya, si me siguen aquí, se halla el foro de debate económico, pero es un foro sencillo en donde ustedes pueden hacer clic allí y simplemente responder estos cuestionamientos, ¿sí? Entonces, esto tiene una fecha límite para publicar este foro hasta, sería hoy, y esto voy a cambiar la fecha, tendría que ser la hora. Sería, si me pongo de acuerdo con ustedes, hasta qué hora podrán contestar estas preguntas. La primera pregunta es, ¿la curva de la demanda es pendiente positiva o negativa? ¿Por qué? Es una de las preguntas. La otra pregunta es, ¿en qué ayuda a la economía la curva, la frontera de posibilidades de producción? Luego, ¿a qué se denomina un bien inferior? Y pongo un ejemplo. Y la cuarta pregunta, ¿qué factores o determinantes hacen que la curva de la demanda se desplace a la derecha? O sea, esas cuatro preguntas me gustaría que lo puedan contestar dentro del foro. Simplemente ustedes añaden allí y ya responden la pregunta. Y como saben, esto tiene 2.0,5 por cada pregunta, entonces son 2 puntos. Entonces quiero llegar a un acuerdo con ustedes si los van a poder responder esta noche. Consulto al grupo. ¿Qué pasó? ¿Están todos? Sí, profe. ¿Sí? Son 4 preguntas y son temas que acabamos de desarrollar. Puede ser que les habilito hasta las 22 horas para que puedan responder eso dentro de la plataforma, ¿sí? ¿Les parece? Así Para mí está tienen bien, mayor profe. tiempo. Son 1 hora de tiempo. Yo creería que ya en 1 hora ya lo van a poder responder. Son 4 preguntas nada más. Es añadir un nuevo tema de debate. O sea, ahí responden como un mensaje normal, ¿sí? Y esto lo pueden hallar también, ya está disponible dentro de la plataforma también el Power de la clase del día de hoy, ¿sí? Aquí está. Inclusive esto vamos a seguir desarrollándolo, entonces sería bueno que lo tengan a mano y lo lean. También, esto es un resumen en realidad del Power, también en el material, si apuntan en este libro aquí, de principios de la economía, desde la página 42 del libro, se halla lo que hoy desarrollamos. También en el PDF figura como página 68, pero del libro en sí es 42 la página. Entonces, si pueden anotarlo, se pueden ir leyendo ese sector, ¿sí? Inclusive el tema anterior de curva de posibilidades de producción está también allí unas hojas antes, ¿sí? Pero el que se refiere a demanda
está a partir de la página 42, entonces allí pueden leerlo también. Además del Power, entonces tienen este material de apoyo. Entonces, si les parece, les habilito hasta las 22, entonces esto cambio la fecha aquí y les habilito hasta esa hora, ¿les parece? Para que respondan. ¿Puede ser hasta las 12, profe? Sí, puede ser también, puede ser, no hay problema. Entonces, les habilito allí y les insto, gente, a que participen en aula, porque yo estoy dando tarea áulica. Entonces, si es que de repente no están participando, cuesta muchísimo para que puedan ponerse después al día, ¿sí? Bueno. Ahora voy a llamar lista un poco, a ver quiénes están. Por favor, si me dicen presente dentro de sus respectivos. Les recuerdo, gente, que una vez que inicia la reunión, ustedes, esta reunión en particular está configurada como para que si salen, va a ser un poco difícil que vuelvan a entrar, a ingresar. Entonces, hay una cuestión también para que no estemos entrando y saliendo solamente del aula, a no ser de que de repente me justifiquen esa situación, ¿verdad? En el WhatsApp. Eso nomás hago la aclaración, ¿sí? Porque hay gente que no está en toda el aula y después cuando llamo la lista resulta que está. Bueno. Vareiro Areco Arnaldo. Presente, profe. Céspedes Mosqueda Araceli Luján. Presente, profe. Joel Colmán. ¿Alguien conoce a Joel Colmán? Del Valle Arnaldo. Presente, profe. Ramona Forcado. Aquí ya me justificó que no puedo ingresar más. Morel Pereira. Maida. Mota Chaparro Andrés. Nayeli Rieve. Presente, profe. Roberto Daniel. ¿Alguien conoce a Roberto Daniel? ¿Dónde está? Vallejos Vázquez Lucas. Vallejos Vázquez Lucas Fabián sería. Lucas Fabián. Carolina Joana. Carolina Joana. Presente, ok. Bueno. Está entonces. Les insto a que lean el material que les dejé allí en la plataforma y voy a habilitar ahora para que puedan realizar sus comentarios sobre las preguntas que dejé en foro, entonces para que puedan contestar y voy a dar el tiempo hasta las 12 como sugirió la compañera. Y si no tienen ninguna otra duda, entonces nos reencontramos en la próxima clase, gente. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, yo no. Ya no. Ok. Ya no, profe. Ok, bueno. Siendo así, les deseo a todos muy buenas noches. Gracias igualmente, profe. Igualmente a vos, profe. Buenas noches para todos.